La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presenta. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión de DH Noticias. Gracias por acompañarnos. Transmitimos desde la Ciudad de México a través de www.cdhdf.org.mx. Es un gusto recibir sus comentarios, opiniones y sugerencias a través de las redes sociales de Facebook y Twitter. A continuación, les presentamos un resumen de lo más relevante de la información relacionada con el respeto a los derechos humanos. En la Asamblea Legislativa, la Comisión de Derechos Humanos aprobó el dictamen de confirmación de Luis González Plasencia como ombudsman capitalino por un segundo periodo de 4 años. En septiembre, dicho dictamen será sometido a consideración del Pleno. Se presentó el tercer informe sobre trata de personas en el Distrito Federal. Especialistas denuncian que el Estado no garantiza a mujeres y niñas su derecho a vivir una vida libre de violencia. Desmantelan una red de prostitución infantil que operaba en 76 ciudades estadounidenses. La Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México capacita a 750 elementos de seguridad en materia de derechos humanos. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU lanza una campaña denominada Libre e Igual para crear conciencia sobre la violencia y discriminación contra la comunidad lésbico-gay. En Estados Unidos, pese a la oposición de la mayoría de los republicanos, un centenar de militantes de ese partido plantearon que se otorgue la ciudadanía a 11 millones de migrantes sin documentos. En México, 90% de las vacantes en empleos formales excluyen a personas que tengan más de 35 años de edad. Las mujeres y los adultos mayores son los más discriminados en el ámbito laboral. En nuestro Vox Populi le decimos qué piensan los usuarios del metro sobre un eventual incremento en el costo del pasaje. DH Noticias. Ahora sí, vamos directo a la información. Por unanimidad, en la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se aprobó el dictamen de confirmación de Luis González Plasencia como ombudsman de la Ciudad de México. Cabe mencionar que dicho dictamen deberá pasar al Pleno Legislativo. Luis Linares nos tiene todos los detalles. La Secretaría procede a someter el dictamen para su aprobación en votación nominal. Ernestina Godoy, a favor del dictamen. Alejandro Robles, a favor. Dinora Pizano, a favor del dictamen. Efraín Morales, a favor del dictamen. Bertalicia Cardona, a favor del dictamen. La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó por unanimidad la confirmación de Luis González Plasencia como ombudsman capitalino para el periodo 2013-2017. La presidenta de la citada comisión, diputada Dinora Pizano, resaltó el trabajo del ombudsman capitalino y recalcó que los derechos de las personas no son botín político de nadie. Las diputadas Ernestina Godoy y Bertalicia Cardona y los legisladores Efraín Morales y Alejandro Robles también destacaron la actuación de Luis González Plasencia al frente de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, así como el apoyo mostrado por cientos de organismos civiles a su labor. Cabe resaltar que el ombudsman de la Ciudad de México recibió más de 380 opiniones de apoyo que organizaciones de la sociedad civil entregaron a la Asamblea Legislativa. Al respecto, el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Juan Martín Pérez, destacó que han encontrado en el presidente de la Comisión de Derechos Humanos capitalina a un gran aliado. Y hay que señalarlo puntualmente en el propio ombudsman de la ciudad, el doctor Luis González Plasencia, que no solamente tiene la capacidad técnica y profesional para hacerlo, sino sobre todo algo que es muy importante en este ámbito de los derechos humanos, que es la calidad ética. González Plasencia recibió el apoyo de organismos civiles nacionales como Católicas por el Derecho a Decidir, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos por la Democracia, Artículo 19, Cauce Ciudadano, la Red por los Derechos de la Infancia, Ririki Intervención Social, Sin Fronteras, Alianza Cívica, el Centro Nacional de Comunicación Social, el Caracol, el Programa Interdisciplinario de Investigación de Acción Feminista y la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. El dictamen de su confirmación al frente de la Comisión de Derechos Humanos capitalina se presentará ante el Pleno de la Asamblea Legislativa el próximo periodo ordinario de sesiones en septiembre. Para DH Noticias, Luis Alberto Linares Cubillas. El FBI desmanteló una red de prostitución infantil en 76 ciudades estadounidenses, en las que liberó a 105 víctimas y capturó a 150 explotadores.
Este es uno de los golpes más importantes de los últimos meses contra redes de pederastas y tratantes de menores, desde que comenzó a aplicarse el operativo denominado Inocencia Perdida. De 2003 a la fecha, han sido rescatados 27,000 niños y adolescentes en el país vecino, lo que demuestra que la explotación sexual infantil ocurre en todas las naciones, independientemente de su desarrollo económico y social. El Observatorio contra la Trata de Personas con fines de explotación sexual en el Distrito Federal señaló que hay un gran pendiente en la atención integral y la reparación del daño a las víctimas. Con la información, Francisca Arrieta. El tercer informe del Observatorio contra la Trata de Personas con fines de explotación sexual en el Distrito Federal señala que la complejidad de la problemática dificulta su prevención, persecución y castigo, a lo cual se suma el vacío de información y la poca voluntad oficial para documentar estadísticas. José Bonilla, director de la Fundación De la Mano con la Justicia, comentó: Indudablemente nos encontramos ante un problema de dimensiones mayores que solamente podrá ser estudiado, prevenido, combatido y castigado mediante la elaboración y aplicación de documentos como el tercer informe que el día de hoy nos reúne y que debe de servir de base para las autoridades del Distrito Federal para poder organizarse y actuar con seriedad y responsabilidad para verdaderamente hacer un esfuerzo constante y permanente para erradicar este deleznable ilícito que cancela de manera brutal todos y cada uno de los derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas que son explotadas sexualmente. A su vez, la coordinadora del colectivo contra la trata de personas, Mónica Salazar, señaló como un gran pendiente en el Distrito Federal la atención integral y reparación adecuada del daño a las víctimas de trata. Lo que estoy diciendo es que se tienen que crear lineamientos mínimos para realmente subsanar el delito, subsanar el daño que provoca el delito en las personas. No basta con sacarlos o sacarlas de una situación de prostitución forzada y después saber qué. No hay todavía programas para crear un plan de vida con esas personas. Antonia Chávez, coordinadora del Observatorio Latinoamérica, Capítulo México, sostuvo que el informe presenta acercamientos desde la vivencia de las víctimas con narraciones que dan cuenta de hasta dónde se ha llegado en el término del encubrimiento a este tipo de violencia social con perspectiva de género. De esa manera está ligada esta función social que de alguna manera va a estar detrás de esa explotación de las mujeres y de los niños y de las niñas y de los propios hombres, y que está detrás de esas muertes de estas mujeres que se nos hace tan lógico que bueno, si están en el negocio, si ellas se arriesgan, si ellas deciden, pues habrá más de un loco que pagó por el servicio y va a terminar con sus vidas. El informe se presentó en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Informó para DH Noticias Francisca Arrieta. José Thompson fue nombrado como nuevo director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos para el periodo 2013-2017. El objetivo de esta importante institución educativa, con sede en San José, Costa Rica, es promover y asegurar la vigencia de los derechos humanos en un mundo de cambios vertiginosos. El instituto fue creado en 1980 a través de un convenio de colaboración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Gobierno de Costa Rica. Y ya que hablamos de importantes personajes y su contribución a la defensa de los derechos humanos, no podemos pasar por alto la destacada labor del diplomático Gilberto Bosques, al que se le rindió homenaje con la muestra Solidaridad en tiempos difíciles, yo no fui, fue México. Vamos con el reporte. La exposición Solidaridad en tiempos difíciles, no fui yo, fue México, sobre la vida y trayectoria de don Gilberto Bosques, quien salvó a miles de exiliados europeos, destaca la figura emblemática del diplomático mexicano y hace énfasis en la promoción de los derechos humanos y la cultura de paz en la sociedad. En la inauguración, Carmen Tagüeña, presidenta del Ateneo Español de México, quien facilitó la muestra, señaló: la figura de Gilberto Bosques tiene un significado muy especial, por todo lo que le debemos de agradecer a su labor, y significado muy especial por todo lo que hizo México.
María Luisa Capella, coordinadora general del Centro de Estudios, Inmigraciones y Exilios de la UNED, explicó que se muestra una colección de fotografías de los exiliados españoles resguardados en los castillos La Reynard y Montgrand en Marsella, arrendados por México con ese propósito. Son imágenes que le regalaron al diplomático los propios refugiados, con los pies de fotos escritos por ellos mismos. Y nos sigue pareciendo que exponer, difundir un capítulo de esa historia, la de la Guerra Civil Española y el posterior exilio en México, siendo ya un periodo histórico cerrado en el tiempo, nos servía muy bien para poder abordar los problemas de las migraciones y los exilios que en este mundo de hoy están a la orden del día y cada vez son más lacerantes, precisamente porque se han olvidado los derechos humanos. La inauguración de la exposición se llevó a cabo en el vestíbulo del Salón Digna Ochoa de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, con motivo de su 20 aniversario. Informó para DH Noticias, Francisca Arrieta. La Secretaría de Seguridad Pública Capitalina acumuló en 6 meses 561 quejas por la probable responsabilidad de sus elementos en casos de homicidio, tortura y lesiones. De acuerdo con un informe de la CDHDF, entre los involucrados están elementos de la Policía Preventiva, de Tránsito, Auxiliar Bancaria Industrial y de la Caja de Previsión Social, esta última responsable de administrar ahorros y prestaciones de los jubilados de esa dependencia. Por otra parte, le damos a conocer que la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México informó que con recursos federales se capacita a 750 elementos en materia de respeto a los derechos humanos y combate a la corrupción. El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal revisará el caso de 90 adultos mayores que se encuentran en el reclusorio norte y que podrían purgar sus sentencias con prisión domiciliaria. Los adultos mayores que aspiren a este beneficio deberán estar en condiciones físicas y jurídicas para vivir en sus casas con libertades limitadas. En nuestro país, a las mujeres y a los adultos mayores les resulta más difícil encontrar un empleo y cuando lo obtienen sufren maltrato y discriminación salarial. El reporte es de Mayra Díaz. En nuestro país, el 90% de las ofertas laborales excluyen a personas mayores de 35 años y solo en el 35% de las plazas se ofrecen prestaciones sociales, advirtió el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. En el reporte sobre discriminación en México en el ámbito del trabajo 2012, destacó que adultos mayores sufren mayor discriminación y bajos salarios, y las ofertas disponibles son a puestos con gran vulnerabilidad, como sería en el caso de personas de seguridad o de limpieza. La peor parte en el eslabón laboral la llevan las mujeres que padecen discriminación múltiple por edad, sexo o discapacidad. En la mayoría de los casos, las percepciones de los adultos mayores se integran por propinas, pensiones y en menor medida por un salario. Los factores predominantes en este sombrío panorama radican en la poca preparación educativa y la falta de certidumbre económica. 6 de cada 10 adultos perciben ingresos insuficientes para cubrir sus necesidades básicas. Y por otra parte, casi todas las dependencias públicas federales, estatales y municipales en México tienen a su servicio trabajadores informales contratados con las figuras de eventuales, meritorios o enlace, subcontratados o por obra determinada y honorarios. Al ser contratados bajo estos esquemas, los contratantes no les otorgan prestaciones ni seguridad social y carecen de certidumbre laboral, revela la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Trabajadores informales se quejaron porque en caso de conflictos laborales no cuentan con instrumentos legales de defensa e incluso no han recibido aumentos salariales desde hace varios años. Para DH Noticias, Mayra Díaz. En Estados Unidos, la Coalición de Derechos Humanos de Arizona, con sede en Tucson, dio a conocer que a 3 años de la aplicación de la controvertida ley estatal SB 1070, continúan las detenciones y deportaciones arbitrarias. Lamentó que persista la criminalización por el perfil racial y por la simple sospecha de que una persona sea migrante sin documentos. En este contexto, un centenar de militantes del Partido Republicano enviaron una carta a los legisladores de este instituto político para que apoyen una nueva reforma a las leyes de migración. Plantearon que la reforma aprobada en junio en el Senado estadounidense es insuficiente y demandan una nueva discusión en agosto.
La propuesta contempla otorgar la ciudadanía estadounidense a 11 millones de migrantes a condición de que paguen una multa e impuestos, no tengan antecedentes penales y además hablen inglés. Entre quienes firmaron la misiva estaban Karl Rove, asesor de Bush hijo, y el ex vicepresidente Dan Quayle. No obstante, la mayoría republicana rechaza cualquier iniciativa encaminada a dar la ciudadanía a quienes hayan ingresado a Estados Unidos sin documentación, al tiempo que exige más seguridad en la frontera. Fran LaRue, relator especial de la ONU sobre la libertad de prensa y expresión, señaló que en México el nivel de autocensura de los periodistas aumenta por temor a agresiones físicas, intimidaciones y asesinatos. De igual forma, influye la autocensura el acoso judicial al que se le someten los poderes políticos y económicos. Los días 8 y 9 de agosto se llevará a cabo en Pachuca, Hidalgo, un encuentro de organismos públicos autónomos. Fernando Cárdenas nos cuenta de qué se trata. Al dar a conocer el programa general del 8º Congreso Nacional de la Red de Organismos Públicos Autónomos de México, OPAM, a realizarse en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, los próximos días 8 y 9 de agosto, las instituciones convocantes esperan la participación de más de 500,000 de personas, quienes analizarán, discutirán y reflexionarán sobre el papel de la ciudadanía. Al respecto, la Contralora Interna de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Rosa María Cruz Lesbros, indicó: Actualmente tenemos un registro ya de cerca de 500 personas para que asistan al Congreso, ya se encuentran registradas. Tenemos representadas a 22 entidades del interior de la República que estarán aquí con nosotros, también representando las voces de las diferentes instituciones autónomas, tanto locales como federales, que están en nuestro país, y también muchas personas que vienen representando organizaciones de sociedad civil. Rosa María Cruz destacó que la ciudadanía podrá tomar la voz, cuestionar, reflexionar, hacer preguntas y lanzar retos a los organismos públicos autónomos con el propósito de fortalecerlos. Los trabajos del 8º Congreso PAM se desarrollarán a través de 5 conferencias magistrales y 3 mesas simultáneas de reflexión. 1. Ciudadanía y derechos humanos. 2. Ciudadanía y el derecho a saber. 3. Ciudadanía y profesionalización. Entre los participantes destacan Javier Hernández Valencia, Eduardo Bojorquez, Mauricio Merino Huerta, Javier Corral, Mario Delgado y David Penchina. También asistirán Rogelio Gómez Hermosillo, Raúl González Pérez, Edgar Jiménez Cabrera, Ignacio Morales Lechuga, Ricardo Bucio, Guadalupe Morfín, Nayeli Ramírez, Mónica González Contro y Felipe Laveaga, entre otros. Para DH Noticias, Fernando Cárdenas. Una de cada 3 mujeres que vive en unidades habitacionales de la Ciudad de México, es decir, cerca de 500,000 mujeres, han sufrido algún tipo de agresión al interior de sus viviendas, motivo por el cual la Procuraduría Social y el Instituto de las Mujeres en el Distrito Federal firmaron un acuerdo de colaboración para protegerlas de la violencia doméstica. Estas autoridades capitalinas crearán una red de mujeres capacitadas en temas de equidad de género y un protocolo de atención telefónica que brinda a las víctimas asesoría y apoyo. El objetivo es convertir a las unidades habitacionales en espacios libres de violencia. Las empresas intervienen cada vez más en la vida social y privada de las personas, afectando el ejercicio de sus derechos. Cristian Campos tiene la información. En la dinámica que se da entre el Estado, el mercado y la sociedad, el tema de los derechos humanos se vuelve fundamental. Por ello, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la Embajada de Suiza en México, Business Human Rights y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos realizaron el foro Derechos Humanos y Empresas. El ombudsman capitalino Luis González Plasencia señaló la importancia de este sector. El compromiso social de la empresa tiene que ver también con la posibilidad de generar condiciones económicas más favorables para aquellos que viven en la marginalidad. En tanto, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, en el Distrito Federal, José Luis Beato González, enfatizó el compromiso de los derechos humanos. En Coparmex somos grandes defensores de los derechos humanos, de los trabajadores, pero también somos promotores del Estado de Derecho, y esto implica que todos debemos de cumplir con las mismas leyes.
y no el comercio establecido con unas y el comercio informal con otras. Y por eso los empresarios que cumplimos con la ley, pues le pedimos al Gobierno que tome las acciones conducentes a pasar al sector formal de la economía a todos aquellos que están en el sector informal. En este contexto, el representante de Derechos Humanos de la ONU en México, Javier Hernández Valencia, hizo la siguiente alerta. Y contrario a lo que muchos puedan pensar, no se está hablando, ni se pretende hablar, ni se quiere hablar, y esto es una alerta que quiero subrayar con mucho énfasis, de una declinación, mutación o disminución de la responsabilidad principal, irrenunciable e indelegable de los estados. El foro se desarrolló mediante 3 mesas, donde se analizó la responsabilidad de las empresas para respetar los derechos humanos, los abusos de empresas nacionales y transnacionales, y el acceso a la justicia de las víctimas en el ámbito empresarial. Para DH Noticias, Cristian Campos. Especialistas de la UNAM, UAM y UACM, así como asociaciones civiles, coincidieron en que proyectos como la autopista Urbana Oriente no resuelven los problemas de movilidad en la Ciudad de México. Durante un encuentro en el que hicieron frente común, pidieron que se haga una nueva manifestación de impacto ambiental a la citada autopista, porque la presentada por la constructora es parcial y no refleja la verdadera proporción del daño a esa área natural protegida. Además, se pronunciaron porque se lleve a cabo una consulta ciudadana entre los habitantes de Xochimilco e Iztapalapa para conocer su opinión. Al respecto, la secretaria del Medio Ambiente del Distrito Federal, Tania Müller, dijo lo siguiente. Yo creo que no es necesario por los elementos técnicos con los que cuenta la manifestación, que incluso es un documento público, pueden consultar cualquiera de ustedes y la población en general, pero no me parece que a nivel técnico se requiera una nueva manifestación. Tania Müller señaló que el tiempo para que las personas participen terminó. La participación de la sociedad civil, sin duda alguna, es fundamental, pero también hay leyes, hay plazos, hay tiempos, y en ese sentido una parte importante de lo que son las consultas, en el foro en el que el espacio en el que tuvo que dar la consulta, ya se dio, ya se abrió el espacio para que la sociedad civil pudiera opinar sobre el proyecto, cosa que hasta este momento no ha sucedido. El director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Joel Ortega, afirmó que los usuarios apoyarían un eventual aumento a tarifa de este servicio. Además, dijo que aún con un incremento que no ha sido cuantificado, el metro seguiría siendo el transporte más económico del mundo. Pero, ¿qué es lo que piensan los usuarios sobre la posibilidad de un aumento al costo del pasaje en metro? Vamos al Vox Populi. Deberían de dejar la cuota en la que está. Yo creo que los 3 pesos están bien en este caso porque creo que todo el mundo tiene acceso a. Sin embargo, ahora sí que es como para pensar para qué van a ocupar esos 2 pesos más. Si es para arreglar y para que esté mejor, ok, es aceptable, pero si es para robar como siempre, pues no está muy padre. Me parece correcto, ya que requiere de que se hagan muchos cambios, mejorías. Si con ese peso quitáramos los vagoneros, que es la gran plaga del metro, y con ese peso que se aumentara pudiéramos tener un mejor servicio, yo no tendría ningún problema en pagarlo. Pues es malísimo porque se supone que nos cobran impuestos para que no suban los pasajes del metro y ahora piensan subirlo y ¿qué hacen con los impuestos? Hay servicios que están mal, hay servicios que no están buenos, como el de la línea A, se inunda, entonces ¿cómo piensas cobrar más si no das un buen servicio? Yo pienso que sí es excesivo, yo pienso que el pueblo realmente no tiene, vivimos al día, somos gente de trabajo, vivimos al día, yo siento que es excesivo. El otro día escuché la entrevista que le hicieron al director del metro, Joel Ortega, y Joel Ortega nos hablaba de las bondades del precio del metro, pero se le olvida al señor Ortega que nosotros ya pagamos el metro con nuestros impuestos. Bueno, yo pienso que es adecuada la propuesta, porque así, yo creo que plantean un mejoramiento en el sistema y en el transporte como tal. Es malo porque, habemos muchos usuarios que esperamos hasta media hora para transbordarnos de línea a línea. El transporte del metro en la actualidad, a mí en lo personal no me parece bueno. Pues a mí sí me gusta, sirve, ¿sabes? No es como que te deje parado o algo así. No es bueno ni es malo, está en un punto medio. No, pues es mala, ¿cómo vas a invertir en comprar en algo si mejor darle mantenimiento a lo que tienes?
Yo lo considero un poco deficiente debido a que por lo general se paran mucho, hay muchos fallos. Yo siento que sí es bueno, ¿no? En algunos tramos, en algunas estaciones o líneas sí les falta vigilancia. La calidad la vemos a la hora pico, no cabemos, simplemente no cabemos. En Agenda DH los invitamos a participar en el Foro Internacional sobre Drogas y Derechos Humanos, que se lleva a cabo en esta comisión los días 7, 8 y 9 de agosto. Se trata de un espacio de reflexión a nivel internacional sobre la situación de las políticas de drogas y sus implicaciones en materia de educación, salud, economía y derechos humanos. Más información en www.cdhdf.org.mx. Y nos sentimos muy orgullosos de participar en el Festival de Cine Internacional para Niños y No Tan Niños, que se lleva a cabo en coordinación con la Matatena y que se celebra en sedes de la UNAM, la Cineteca Nacional, la Universidad Autónoma de Chapingo, el Faro de Oriente y la propia CDHDF. A propósito, los invitamos a la presentación de algunos de estos cortometrajes infantiles, el jueves 8 de agosto a las 11 horas en Avenida Universidad 1449, muy cerca de la estación del Metro Viveros Derechos Humanos. Consulta en cartelera en www.lamatatena.org. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM invita al público al 9º Diplomado de Derecho a la No Discriminación, que concluye el 28 de noviembre. Si te interesa conocer sobre el principio de igualdad desde una perspectiva filosófica y conceptual, aún estás a tiempo. Consulta el programa en www.juridicas.unam.mx. El próximo domingo, 11 de agosto, los esperamos en la Magdalena Contreras, donde continuarán los festivales delegacionales de Derechos Humanos y Cultura de Paz, que se llevan a cabo con motivo del 20 aniversario de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Hola, soy Leticia Guijara, soy actriz, soy una mujer trabajadora, soy una mujer mexicana y soy una mujer que está a favor y que defiende fervientemente el derecho de las mujeres a una vida sin violencia, sin agresión, con buenas condiciones de trabajo y con buenas condiciones para poder ser mamá y una trabajadora. ¿Qué te hicieron? Nada, no te preocupes. En entrevista para DH, la ganadora del Ariel a Mejor Actriz por su interpretación en la película Por si no te vuelvo a ver, nos habla de su mirar acerca de los derechos humanos. Para empezar, tendríamos que ser muy claros de que independientemente de que cometas o no cometas un delito, eres un ser humano que no pierde sus derechos hasta que no se le haya demostrado que efectivamente cometió ese delito. Leticia Guijara ha combinado su carrera artística en teatro, cine y televisión, por lo cual ha recibido múltiples reconocimientos. Ha protagonizado películas como La Ley de Herodes, Si no solamente vas a llegar a diputada, Ciudades Oscuras, Cilantro y Perejil, tendré aventuras de sexo y pasión. La Cebra, ¿Qué caballo tan raro? ¿Qué se traen? Lola, entre otras. Sobre la importancia de promover y defender los derechos humanos, nos comenta que una comisión de derechos humanos sirve para defender a gente como nosotros, ¿me entiendes? O sea, si tuviera la mala suerte de ser acusada por algo que no cometí, me encantaría que haya un organismo de derechos humanos que esté allí para garantizar que hasta que no se cumplan todos los pasos que demuestren que yo efectivamente cometí ese delito, yo sea tratada como lo que soy, ¿no? Una ciudadana con derechos. Leticia ha ganado concursos de guiones cinematográficos, ha sido jurado del Festival Internacional de Cine de Morelia, premio a Mejor Actriz en Televisión por su papel en la telenovela Los Sánchez y premio al Mejor Grupo Femenino en Obra de Teatro por Baño de Damas. Es que somos una ciudad, una sociedad muy estratificada, una sociedad en la que pareciera que si tienes más derechos, ¿no? Que si ganas más dinero tienes más derechos. Entonces, habría primero que nada hacer hincapié en la noción de que tus derechos
no pasan de ninguna manera por el rango social al que perteneces, ¿no? Creo que eso sería muy importante. En su agenda, hace una pausa para platicar con DH. Las mujeres necesitamos un espacio libre de violencia para poder criar a nuestros hijos lejos de ella. Hemos llegado al final de DH Noticias. Los invitamos a comunicarse con nosotros a través de nuestras cuentas en redes sociales, Facebook y Twitter. Esperamos sus comentarios, sus opiniones y también sus críticas. Hasta la próxima emisión de DH Noticias.